Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para tu carrera profesional y es la marca personal. Y aunque muchas personas hoy traten de ignorarlo, estar bien posicionado en el mercado ayuda a atraer las mejores oportunidades disponibles. Estamos en un mundo y en una realidad, sobre todo si hablamos del mercado laboral latinoamericano, en donde las oportunidades bien remuneradas y donde tenemos equipos de trabajo que nos estén retando son limitadas. Si tú te quieres encontrar en ellas, necesitas ser visible. Y para discutir de este tema, hoy traje un invitado que me parece súper especial, del que soy seguidor, no solamente por el contenido que ya crea, sino que me había enterado antes de su presencia, llamémoslo así, y es Carlos. Carlos tiene una cuenta que pueden encontrarla como Charlie Brown. Ahora les dejo el detalle para que lo sigan. Pero Carlos me parece que es una persona que ha entendido perfectamente la importancia de posicionarte en una industria en particular, en un nicho en particular, para impulsar los proyectos que tengas. Vivimos en una realidad en la que no solamente vives de tu trabajo, sino también de tus emprendimientos, de tus negocios, de tus consultorías o lo que pueda producir tu marca. Entonces, Carlos, te doy la bienvenida. No sé si quieres agregar algo a esa breve introducción que hice sobre ti. Me gustaría que le cuentes a mi público quién eres si es que ellos ya no te conocen. Hola Juan Diego, gracias por la invitación. Qué chévere poder estar en este espacio y hablar de cosas interesantes. Y bueno, hiciste un resumen interesante. Básicamente empecé a emprender con mis amigos, se volvieron mis socios. Creamos una empresa que se llama En la U, que es una aplicación para universidades que utilizan profesores, estudiantes y administrativos para todo tipo de productos y servicios. Y creamos una empresa recientemente que se llama Todos Comemos, que es de productos preelaborados para facilitar la experiencia de cocinar en casa, sobre todo en temas de la pandemia. Y tuvimos la fortuna de quedar con este proyecto en Y Combinator, que es una aceleradora bastante importante en el mundo, y también lograr que estas dos empresas hicieran parte de las top 100 startups colombianas según Forbes. Y eso es un orgullo para mí, la verdad que me siento muy feliz de haber logrado esto y creo que pues no hay ningún secreto al respecto y ahorita entraremos a hablar más sobre eso. Y el año pasado, por la pandemia, con mi hermano dijimos, bueno, todo este conocimiento que yo he adquirido, porque yo me dedicaba a diseñar los productos digitales, las aplicaciones, las páginas web de estos Sí. emprendimientos, no solo era el socio, sino que mi función era como tal esta, pues tenía un conocimiento de los retos que tienen las personas a la hora de usar un producto digital. Eso me llevó a, con mi hermano, crear este Charlie Brown, este seudónimo, que se vuelve como este consejero para las personas para que aprendan a usar el producto digital que más utilizan. Y este viene a ser iOS, Android, y bueno, por ahí entramos y ya hemos empezado a abrirnos en el espectro de lo que es la tecnología, porque no se trata solo de eso, sino pues hay muchas cosas más que involucran tecnología, como la industria automotriz, como otras industrias que son muy interesantes, pero fue nuestro primer paso a empezar a crear contenido a partir de la experiencia que ya había tenido. Y estamos acá después de casi 6 años ha sido todo este proceso, eh, y muy felices de lo que se ha logrado y con ansias de lograr muchas cosas más. Quiero saber cuando tú comienzas tu camino, porque entiendo que tú comienzas como emprendedor, es decir, empiezas la empresa y luego ya viene este tema de crear contenido. Hasta ahí Así es. es como tengo Ujú. entendido la historia. Cuando tú empiezas eso, ¿tú ya tenías en la cabeza la importancia de ser un referente en algo o cómo te surge ese, digamos que ese impulso para decir, ok, yo voy a hacer un esfuerzo, sacar un tiempo para hacer esto? En absoluto. No Ujú. tenía ninguna idea de crear esta imagen personal, de crear una comunidad. En absoluto. No, ni siquiera lo pensaba. Yo empecé Ujú, estudiando ingeniería, estaba tan perdido que me pasé a arquitectura, ujú, me retiré de arquitectura, me ujú. dediqué a hacer mil cosas más y terminé en administración y me gradué hasta ahorita 10 años después de haber empezado la universidad. Entonces, Sí. eso te puede hablar que no todo estaba tan bien planeado. O sea, Ujú. realmente todo fue un tema de experimentar, de realmente exponerme a un mercado y generar diferentes estímulos profesionales. Yo te pongo un ejemplo. En la primera empresa que tuvimos, que se llama En la U, yo empecé haciendo una labor comercial. Y aunque me gustaba,
nunca me sentía a gusto. Y empecé a Ujú. explorar diferentes roles porque al final emprender, eso es lo interesante porque te pone a prueba en todas las áreas de una empresa. Y empecé a explorar así hasta que de un momento a otro me empezó a llamar mucho la atención de la experiencia que tenían las personas con nuestro producto digital, porque al final era una aplicación a tal punto que empecé a reconocer la importancia de pronto profundizar un poquito más en esto que tú llamas como de pronto un área del conocimiento Ujú. y empecé a profesionalizarme en eso a pesar de no haber estudiado eso. Y eso fue lo importante porque yo empecé con YouTube por pura curiosidad a gestionar toda la experiencia de usuario de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Claro, Eh, y en ese orden de ideas, pues por ahí empezó como ya a tener una noción, hey, yo necesito, en vez de tener una amplitud de conocimientos, necesito es tener profundidad en algún área para ser el mejor y ahí sí empezar a pensar como tú lo estás diciendo, en proyectarme. Pero en ese espacio de tiempo pasaron casi que 3 años, en el cual claro, yo por primera vez conecté con algo y el simple impulso de encontrarlo me llevó a profundizar más, la curiosidad misma, ¿sabes? claro. Cuando tú encuentras eso, pues es la curiosidad la que te lleva a profundizar y profesionalizarte. Ahora, muchas personas, y he notado que esto es más común en Colombia o en Latinoamérica, todavía tienen una resistencia en términos a exponerse en las redes sociales. Y he leído, por ejemplo, temas como, ok, las personas pueden pasar mucho tiempo creando contenido en sus redes personales como a título personal, pero les incomoda hacerlo muchas veces sobre sus áreas de expertise, porque no se sienten tan reales o tan identificados con eso que hacen. ¿Tú tuviste Total. ese problema al hacerlo primero? ¿Te sentiste intimidado de mostrar tu cara por primera vez hablando, no como Carlos, sino como Charlie Brown, tratando de tener ese deseo de crecer una comunidad? Totalmente, Ujú, totalmente pánico de experimentar en este nuevo ámbito y no nos digamos mentiras, realmente las redes sociales sí son un arma de doble filo en ujú, muchos sentidos. He visto cómo se consumen mi tiempo, consumen mi atención, mi enfoque en cosas que no tienen importancia, como también he visto la posibilidad de simplemente potenciar lo que soy como profesional y como persona, conectando con infinitas posibilidades que tiene el Internet. En ese orden de ideas, pues es un ejercicio permanente que uno debe estar haciendo de poder diferenciar hasta qué punto te está afectando y hasta qué punto te está beneficiando. Cuando yo iba a empezar, pues obviamente estaba esa noción de qué dirá la gente. Este man estaba como por el lado del emprendimiento y ahora se lanzó a hablar a la gente, ahora el youtuber. Entonces siempre está como ese estigma de ujú. las personas y veo que pasa como con unas carreras muy específicas. Pasa como, no, ahora el DJ, ahora el fotógrafo, ahora el youtuber porque pues evidentemente son cosas que se están valorando en el mercado y Claro, que empiezan a tener una frecuencia de aparición mucho más recurrente porque antes no había un medio como YouTube. Entonces es normal que esto aparezca y hay una proliferación de YouTubers. Pero si logramos abstraer un poquito la idea de que es ser un YouTuber, podemos entender que no se trata de ser un YouTuber, un TikToker, un Instagram, se trata es de que nosotros todo el tiempo ya estamos creando contenido, que no siempre decidimos compartirlo, pero todas las experiencias que vivimos son gratamente recibidas por muchas personas porque se sienten identificadas. En ocasiones cuando mostramos este ideal de perfección, de la cara bonita, de todo es perfecto, las personas se sienten muy distantes. Cuando tú logras comentarle a las personas, tuve este reto, tuve este problema, no pude con esto, es cuando empiezas a conectar de una forma mucho más íntima y la invitación está, ese contenido ustedes ya lo están creando. Ahorita, tú apenas ujú, colguemos este podcast, los pensamientos que se te pasan por tu mente después de una conversación son muy valiosos, es oro en polvo. Es algo que tú claro. podrías decidir compartir en un formato digital. ¿Qué pasa? Que estamos limitados por una pandemia a un formato físico. Y entonces yo como lo veo es simplemente un canal más para simplemente ser. Y para simplemente ser, simplemente es compartir lo que ya soy. No hay que modificarlo porque la autenticidad se pierde. Y creo Claro. que una de las atributos más importantes que puede tener un creador de contenido es la autenticidad. Y la autenticidad simplemente es mostrar tu verdad tal cual es, sin Ujú. decoraciones. Obviamente tiene un formato formal, pero cuando tú logras abstraer lo que te gusta, lo que te llama la atención, lo que te apasiona,
puedes crear contenido demasiado valioso. Lo que pasa es que sí tienes que ser muy claro que debes empezar por un tema para poder empezar a segmentar el público al cual le quieres llegar, porque si hablas de todo, la gente llega a un perfil al cual no sabe qué se va a encontrar. Claro. Entonces, sí, crecí con ese estigma de, pucha, ¿qué va a pasar? Y ya luego de haberme lanzado del primer video, ya nada puede ser peor. Ya lancé mi primer video, ya cuando ven el segundo, ya cuando ven el tercero, ya cuando ven 30, 40, dicen, este man va en serio. Y Ujú. entonces es ahí cuando tú realmente tienes la responsabilidad de legitimarte o simplemente ceder ante la presión y lanzar un video cada 3 meses y dicen, este man no va en serio, este man qué está haciendo, Ujú. es seguir a pesar del entorno. Claro, es difícil salirse de eso y quiero que te pongas de pronto en los zapatos de nuestra comunidad, del mundo en el que viven las personas que nos siguen, porque claro, el mundo en el que viven ellos es, quiero crecer profesionalmente y seguramente muchos de ellos Total. nos buscan a nosotros porque no están tan enfocados en emprender o si lo están, son procesos de emprendimiento en donde ellos están mirando de lejos y quieren dedicar tiempo a su carrera profesional. Mi experiencia es que incluso en esos casos, tener una marca personal definida, crear contenido alrededor de lo que se hace es valioso. La verdad es que mi empresa salió del contenido que yo creaba y yo era headhunter y escribía mis procesos de selección, decía lo que me gustaba o no me gustaba de un candidato y de repente pues comenzaron a llegar seguidores. Definitivamente nunca ha sido la explosión que has tenido, pero te puedo decir que en año y medio el 70% de los leads de mi empresa llegan de mi perfil de LinkedIn, lo cual pues es, o sea, al final es una comunidad que me ha ayudado a crecer en algo que yo tengo. Y así como me ha ayudado en esto, me ayudó a conseguir el empleo que tuve antes de irme a emprender y el que tuve antes de emprender. Y siempre noté que me dio alguna ventaja para hasta hacer los procesos de selección más rápido. ¿Qué piensas tú que debería ser un profesional que hoy, no sé, es contador, es director financiero, es director de marketing, aunque uno diría el de marketing lo tiene en la cabeza, pero a veces no es tan así? Un director comercial, personas de recursos humanos, ¿qué deberían hacer y qué beneficio? Yo sé que es beneficioso, pero ¿qué beneficio ves tú que ellos podrían tomar de estar en este ejercicio de exponer lo que saben? Yo creo que lo primero que debe hacer una persona es entender que eh, nosotros estamos permanentemente conectando con posibilidades, oportunidades y personas, que si somos lo que somos es por una serie de sucesos y personas que han habido en nuestro camino y que si nosotros logramos masificar eso a través de un mundo digital, pues las oportunidades se van a multiplicar igualmente, Claro. que también las personas que vamos a conocer se van a multiplicar. Es ese poder multiplicador que tienen las redes sociales. También tiene sus cosas malas, la ansiedad, la depresión, que un montón de cosas que hay que trabajar y que hoy en día yo te digo, a mí me afecta mucho estar todo el tiempo en redes sociales, pero creo yo que todo profesional debe entender que ese conocimiento que ha adquirido y esas experiencias, cómo empieza a crear un portafolio muy auténtico de su trabajo. Y este portafolio al final se vuelve tan auténtico que está casi que mezclado con tu vida personal y tratar de encontrar ese punto ideal es el resultado de la experimentación. Yo, cuando empecé a hacer esto, de crear contenido en redes sociales, yo tenía una visión empresarial. Y cuando deja de ser personal, el resultado, todo se vuelve estadística. Un like, un comentario, un hater, una crítica, todo se vuelve estadística. Y en ese orden de ideas, tú simplemente estás en un proceso en el cual estás creando tu portafolio de experiencias y de conocimiento a través de las redes sociales en formatos distintos. LinkedIn tiene su formato, YouTube, TikTok, Instagram tienen su formato. Tú usa el que más creas conveniente, pero vete de cabeza. Ujú. Inténtalo varias veces, inténtalo de diferentes formas. Yo te digo que al comienzo yo decía, bueno, voy a experimentar el tono de voz. Entonces, yo creía que a las personas les gustaba un tono súper animado, como miren, este es el tip. Y luego comprobé que no era así, que las personas preferían un tono más amigable, más cercano, más tranquilo, más pasivo. Y eso lo hice a través de la experimentación. Si hubiera sido personal, cuando hice el primer experimento y fallé, hubiera dicho, no tengo talento. Hubieran aflorado mis miedos y mis inseguridades. Pero en el momento en el que entendí que es parte de un proceso, de un método científico donde tú te haces una hipótesis y Claro. creas un experimento, pues te das cuenta que es parte del proceso. Que hay personas que, pucha, se hicieron la hipótesis correcta desde el principio y le pegaron. Es normal, es solo probabilidad, ¿sabes? Y cuando tú estás en ese proceso
de crear y de también tener feedback para mejorar, es inevitable que cada vez vayas a tener una comunidad mayor. Conectaste con alguien de una forma distinta, conectaste con una nueva posibilidad. El tiempo igual va a pasar, pero es muy raro que tú veas una comunidad que decrece mucho. Sí pasa a veces, pero la comunidad en el tiempo va a seguir creciendo. Y Ujú. cuando tú estás afinando lo que quieren las personas, lo que pasa es que, perdón que me extendí acá, pero No, la mayoría de personas compartimos lo que queremos mostrar y no claro. lo que las personas quieren escuchar. Les pongo un ejemplo. Esta charla, esta conversación, este podcast, si tú estás aquí conectado, no estás directamente por saber mi historia de vida, mis negocios. Tú estás aquí para aprender. Que lo hagas a través de mi historia de vida es otro cuento. No lo haces por mí, Ujú. lo haces por ti, para ti. Y eso es muy importante. Entender cómo nuestra historia también se vuelve un elemento conector para que las personas puedan recibir valor. Y es ahí cuando tú tienes que también pensar un poco más la forma en la que compartes contenido. No es como, listo, voy a compartir mi experiencia de vida, sino cómo lo hago en un formato que tenga una serie de aprendizajes, que tenga una serie de puntos que las personas valoren para que digan, vale la pena seguir este contenido. Entonces, en conclusión, creo que debemos crear nuestro portafolio, como somos de profesionales, como somos a nivel personal, y las redes sociales son esa oportunidad perfecta. Yo tenía mi portafolio de diseño y era el diseño tal cual, pero ahorita tengo la oportunidad de poner mi esencia en mi portafolio, de poner lo que soy, de poner mi profesión, y esa es un atributo invaluable que los va a conectar con millones de oportunidades. Y dentro de la visión que tú tienes de lo que estás creando, y tampoco quiero que te adelantes demasiado y nos botes Ujú. algo que no quieras compartir todavía de tu estrategia personal, Ok. eh, pero en el largo plazo, ¿qué te imaginas haciendo? Porque, por ejemplo, una cosa que yo cada vez me he dado cuenta que se ha vuelto más o que es realmente común y que uno a veces cuando consume tanto contenido solo como espectador no se da cuenta, y es que eso que es el youtuber que a veces se trata incluso con, o sea, no se le ve con el mismo respeto que uno dice, no, el abogado, el doctor y el youtuber, y yo creo, recuerdo que hace unos meses hizo viral una imagen de una mujer que decía terrible que en este país un youtuber gane más dinero que un médico, y esas comparaciones nunca me han parecido justas porque uno no sabe realmente qué trabajo hay detrás de cada proyecto y qué alcance hay dentro de cada cosa que hace cada persona. Entonces, tú ves desde este lado que las personas van a poder normalizar más el ser youtuber, el ser creador de contenido, lo van a poder tener dentro de su portafolio y los va a conectar con oportunidades. Es lo que ya ha quedado claro. Y Totalmente. claro, cuando yo conozco las historias de otros youtubers o de otros influencers, veo que ya están posicionados, incluso algunos son mucho menos evidentes con eso, pero tienen empresas andando y proyectos muy grandes y muy importantes, no solo por la influencia que tienen dentro de su comunidad, sino por lo expertos que se han colocado dentro de una industria, ¿no? Dependiendo de lo que creen. ¿Tú ves ese camino para ti? Yo sé que ya tienes dos empresas o tienes participación en dos empresas. ¿Quieres continuar con varias empresas? ¿Quieres tener más un camino en donde Charlie Brown es un personaje que por sí solo hace las cosas, o quieres más bien muchas, no sé, asociaciones? Me gustaría entenderlo y de pronto es algo más curiosidad mía y aquí sí. Sí, digamos que retomando un poquito y ya vamos hacia allá, lo que estabas diciendo de comparar un abogado con un youtuber, estoy muy de acuerdo contigo. Realmente no es objetivo. Creo yo que al final se trata de cómo se crea una economía digital demasiado grande, demasiado expuesta a conectar con miles de oportunidades, que yo no puedo comparar la capacidad que tiene un abogado de conectar con oportunidades en un mercado local a la posibilidad que tiene un youtuber de conectar con oportunidades no solo a nivel local, sino a nivel global. Y Claro, eso hace que si tú ya tienes un tema de interés, vas a ser incluso mucho más valioso cuando te claro. aventures a las redes sociales. Digamos, hay gente que se lanza como por un tema de voy a mostrar mi vida y se vuelve incluso a veces algo muy banal y muy superficial, pero cuando tú ya llegas con un conocimiento es simplemente cómo dejo este mercado local y me voto al mercado global. Y sé que va a llegar ese punto en el cual le digan a las personas, bueno, ¿tú en qué trabajas? No, pues yo soy abogado.
y muéstrame tu trabajo. ¿Cuál es una muestra de tu trabajo? Pues mira, aquí está mi Instagram, aquí están todas las experiencias, aquí están contado el cuento a mi manera para que puedas conocerme no solo a un nivel profesional, sino también personal. Y eso Claro. se me hace demasiado valioso. Ahora, ¿qué quiero yo a futuro a pesar de lo que ya tengo? ¿Qué es lo que yo quiero? Es, es simplemente entender que uno lo que ya creó es simplemente una etapa que se vuelve un cimiento para construir algo mucho más grande. Y Ujú, entonces creo que la mentalidad siempre debe estar, siempre puedo estar mejor. Los mejores días están por venir, los ujú. mejores proyectos también. Y cuando ustedes crean una comunidad en redes sociales, piénsenlo así, ustedes están creando el área de marketing más robusta de cualquier empresa. ¿Saben qué pasa con la mayoría de las empresas? Que crean un producto, invierten un montón de capital, operaciones, comerciales, y a la hora de compartir su producto con una audiencia, no saben cómo hacerlo, no saben cómo llegarle a la gente. Y entonces, a pesar de que tienen algo muy valioso, no saben cómo comunicarlo. A que si lo hacen al contrario, crearon una comunidad demasiado segmentada que conocen a perfección, que llega a un punto que ya tienen esa área de marketing tan robusta que no importa lo que ustedes lancen, introduzcan a ese mercado, van a creer en ustedes porque ya hay una legitimidad, porque ustedes ya se tomaron Claro. el trabajo de segmentar su comunidad y entonces es cuando yo también debo ser estratégico. Pues si tengo una comunidad de tecnología, no voy a lanzar un tema de empanadas o de comida, Claro. quizás, no sé, de pronto estuches para el celular o quizás otro tipo de cosas que esté conectado con eso. Eh, y lo más bonito de todo es que por ser una economía digital, mira cómo el youtuber tiene extremos. Pasa de ser alguien como muy estigmatizado a cuando la rompe, ser algo que genera algo muy aspiracional en las personas. Ay, yo quisiera estar en esa posición, que te regalan cosas, que es fácil. Pues a mí me da Ujú, risa que decían como, si es tan fácil, pues Instagram es gratis, ¿sí? Requiere su trabajo, es normal, es un trabajo. ujú. Pero lo más bonito de todo es que cuando ustedes ya logran posicionar una temática en un segmento de mercado, ustedes pueden coquetamente empezar a seducir esta comunidad a conocer otros aspectos de su vida. Y entonces es cuando el youtuber deja de ser solo encasillado en ese tema, porque yo estoy seguro, y te soy sincero, ahorita la gente sigue a Charlie Brown es por temas de tecnología, no por quién soy yo. Yo poco Claro. comparto de cosas íntimas y me gustaría hacerlo más, porque en el momento que tú te abres y te vuelves vulnerable frente al público, las personas empiezan a tener una conexión que te da mucha credibilidad para que ya no solo les puedas ofrecer de tecnología, sino que están interesados, pucha, ¿y Charlie qué come? Charlie, ¿con qué se viste? Charlie, ese es el punto en el que me gustaría poder tener una transición muy orgánica sin ser superficial. Es difícil, pero Claro. es a lo que quiero llegar. Y en este momento he entendido esta economía digital un poquito más para entender las posibilidades que tengo de introducir un producto que estamos ya trabajando en eso, vamos a introducir un producto en el mercado, posicionar nuestra propia marca y no depender de marcas que nos busquen. ¿Sí? Claro. Estas marcas que nos buscan pues entendieron que ya hicimos el trabajo de segmentación que ellos no han logrado hacer y prefieren ya hacerlo con nosotros que ya hicimos ese trabajo por ellos, Claro. ¿sabes? Y ellos Claro. son la gasolina para que yo pueda continuar haciendo esto de momento y ya introducir un producto y solo hacerle fuerza a mis propios productos. Al final voy a tener un mayor margen. Entonces se abren las posibilidades y creo que esto simplemente es un experimento más de cómo yo genero un estímulo en la economía y genero un beneficio. Así como probé emprendiendo, pues probé creando contenido, pero me gustaría aventurarme en más sectores de la economía para ver cómo puedo generar y diversificar mis fuentes de ingreso de tal forma que genero simplemente digamos que una consistencia económica de muy bajo riesgo. Claro. Entonces, hacia allá vamos a seguir construyendo fuentes de ingreso y esa es la idea. Mira que de varias cosas interesantes que mencionaste, está este tema de que ha madurado el panorama digital. Antes sí era muy claro y creo que cada vez son menos las personas que tienen esta idea como de no, construir una comunidad en Internet es súper fácil. Tú creas un par de cosas, las dejas ahí y sobre todo porque ahora el alcance está más limitado porque hay más gente creando contenido. Total, ¿Sí? Eso es mucho más difícil. Entonces, totalmente. las personas que están entrando al mercado ya llegan a hacerse al mundo digital con una visión clara de esto, pues abre el camino para ser empresario. Y entonces hoy muchos influencers incluso
están empezando ellos a armar la empresa, no esperar que la empresa te busque. Eso que tú Total. dijiste creo que demuestra la madurez con la que se está tomando esto. Y creo que cada vez van a ser menos los influencers que quieran que los apoye una marca en comparado a ellos ser dueños o partícipes activos de la marca. Y esto ha pasado Y con todo. Tú miras lo pues, que hace Nike con músicos o deportistas que saca colaboraciones, pero son colaboraciones donde ellos son partícipes del joint venture que se esté haciendo allí y ya no es te pago por dejarme poner tu nombre allí, que cambia completamente el camino. Ahora, el poder de las comunidades y el posicionamiento hoy se está viendo tanto que incluso ha pasado una noticia que me está gustando mucho, necesito encontrar fuentes de información fiable porque tiene poco, siento que todavía no tiene tanta atención, y es que ha salido una plataforma que se llama BitCloud, que no sé si la has escuchado. ujú, ¿Sí la has escuchado? sí. Buenísimo, buenísimo, pero siento que todavía no, que puede ser que eso debería sonar más. No sé la legalidad del tema, lo que tengo entendido es que ellos no han pedido permiso para los que nos escuchan. BitCloud es una plataforma en donde uno puede hacer básicamente trading de la reputación digital que tengan, ni siquiera digital, de la reputación que tengan las personas. Entonces, así como tú compras acciones de Ecopetrol o compras acciones de Tesla, tú puedes comprar acciones, por ejemplo, de Charlie Brown. Y entonces inviertes en Charlie y básicamente esa es una apuesta por lo que pueda hacer Charlie en el futuro. Tú lo puedes hacer con Elon Musk o con Jeff Bezos o con David Dobrik o Mr. Beast. Y entonces lo haces con esta gente y claro, la apuesta en el futuro es que esas personas van a aumentar sus proyectos, sus patrimonios, su reconocimiento social y tú vas a ganar con el crecimiento de ellos. No sé qué pasa el día de mañana si van a demandar colectivamente esta plataforma porque no le ha pedido permiso a estas personas por usar sus nombres dentro de la plataforma, pero el solo hecho de que alguien lo haya intentado significa que si esta plataforma muere, luego va a venir alguien que la va a legalizar y igual va a pasar. O sea, hay una oportunidad tan grande de mercado allí que estoy seguro que alguien no la va a ignorar. Y lo que yo veo ahí en el futuro es las marcas personales van a ser tan importantes que hoy comenzamos con la bolsa de valores haciendo trading de marcas muy, muy, muy grandes. Pero el día de mañana tú puedes tener marcas personales como son las startups hoy, que tienes un Y Combinator que te acelera y entonces yo te digo, tú quieres ser reconocido en tu industria, ven, yo te apoyo, ven, yo te doy los instrumentos, ven, yo te creo contenido, yo te ayudo a manejar tu comunidad. El día de mañana serás muy grande y compartiremos esas ganancias. Creo que está evolucionando hacia allí. ¿Tú Total. también lo ves así o qué ves de diferente que le puedas agregar a la visión que yo cuento? Sí, sí, mira que pues ahorita que estabas hablando de BitCloud me llamó mucho la atención, porque agregando a lo que tú decías, es esa influencia que percibe el mercado de ciertas personas, es lo que le va a dar valor a la moneda de cada quien. Yo les pongo un ejemplo. Jake Paul es un creador de contenido que llegó y le apostó al tema de si él ganaba una pelea de boxeo, su moneda se iba a valorizar porque pues generó otro hito y generó una gran influencia donde se concentraron muchas fuerzas en un evento que era esta pelea de box y al ganarla su moneda se iba a valorizar. Al final él fue muy inteligente porque supo invertir de tal forma que no solo se ganó lo que paga la gente por ver la pelea y lo que le pagan por el evento y por ganar, sino se ganó esta valorización de sí mismo, simplemente por un hito más. Claro. Entonces aquí entramos en un terreno de pronto un poco oscuro porque de pronto esa subjetividad del ser empieza a ser muy objetivizada. Entonces, ¿tú cómo rompes con esa objetivización que puede tener una persona de que se vuelve simplemente un producto más de las redes sociales? Es un cuestionamiento importante, sobre todo porque, pues, yo a veces me he sentido agotado de tener que ser una imagen que tiene como unos parámetros y empiezo a objetivizar mi subjetividad, porque al final somos subjetivos en nuestra forma de pensar, de actuar y demás, y romper con eso es un paso muy importante para que podamos tener autenticidad. Entonces sí creo que es un camino demasiado interesante, como que nos hemos quedado en el estigma de, ay, no, está creando videos, porque la verdad sea dicha y es que
los referentes de creación de contenido quizás a veces comparten un contenido con el cual no vemos el valor que están generando, ¿sí? De pronto son temas un poco banales, de pronto un poco Claro. superficiales, pero al final, ¿de qué quieren hablar ustedes? Es una conversación abierta. Es un canal, no, Ujú. la plataforma no te define. Yo te digo, o sea, si a ti te prestan un escenario para hablar, una conferencia, el lugar no va a definir quién eres. Lo que va a definir quién eres es la conversación que tú plantees. Y eso mismo ofrece en las redes sociales. ¿Cuál es la conversación que tú quieres abrir en las redes sociales? No te limites a que es un youtuber o el instagramer, es qué contenido quieres poner ahí para generar estímulos de que el algoritmo somos nosotros, somos una variable más dentro de esto y lo que consumimos y lo que creamos se vuelve al final el resultado de lo que se vuelve nuestro contexto. Y si tú estás ahí en internet solo viendo pura nalga, pues eso es lo que vas a ver y vas a tener esa percepción de las redes sociales, porque ese es el estímulo que estás generando y es el estímulo que vas a recibir de vuelta. Pero si tú estás buscando cosas de interés, de emprendimiento, de innovación, de tecnología, pues ese es el contenido que va el algoritmo a priorizar a la hora de mostrarte y, y ve un potencial enorme en que desde nuestra casa podemos generar una robustez financiera simplemente por entender las dinámicas del Internet y por lanzarnos. ¿Y el primer paso cuál es? El primer paso es decir, a mí me gusta este tema y voy a hablarlo desde mi experiencia. Lo importante aquí es que no tienen que ser unos expertos, que si lo son, genial, pero si no lo son, yo les digo, yo no soy un técnico de tecnología, yo no sé cómo funciona un chip, yo no sé cómo funciona un computador en sus elementos más básicos. Yo tengo una experiencia con la tecnología, me encanta. Yo siempre estaba como curioseando qué era lo último y cómo me sirve y sé, y en lo que sí soy experto es sé cómo me beneficia en mi vida. Y desde ese punto de vista, el contenido se vuelve incluso más valioso, porque las personas quieren una experiencia que las haga sentir mucho más cercanas. Y seguramente tú tienes un tema que te ha perseguido. Dime un tema que te guste a ti, Juan Diego. Un A tema mí me gusta la literatura, obviamente me gusta este tema de marca personal y empleabilidad, me gustan las películas un montón, la comida me encanta, yo creo que por ahí genial. va. Vámonos por ahí. Digamos que nos vamos por el lado de la comida y pues te has podido dar cuenta de cuánta gente nos está gozando el tema de la comida en redes sociales, Claro, generando contenido, comiendo rico y compartiendo su experiencia. Y creo que a veces de pronto también formalizamos el hecho de generar valor, que si no es porque me enseñó una ecuación matemática, entonces no es valor. Pero el claro. entretenimiento es una industria muy grande y somos personas que queremos ser felices y divertirnos. Y cuando nosotros podemos transmitir esas experiencias para generar valor en la vida de las personas, de pronto estamos transformando todo el concepto de ser un profesional. Porque ser un profesional, ¿qué es? Tener un título, tener una profesión. Ser un profesional al final es poder generar valor en el mercado. Y lo que pasa con los influencers es que tuvieron la capacidad de crear un canal que está influyendo en muchas más personas, que está Claro. generando valor a más personas con un tema que puede ser muy específico, muy académico o muy experiencial. Y entonces vemos gente que está con el tema de la comida mostrando experiencias y qué rico, qué chévere poder conocer algo que no conocía y que ahora a través de una persona puedo ya saber qué es lo que me gusta y qué no. Y de pronto, ¿sabes cuál es el valor ahí? Que tú le estás ahorrando a las personas tiempo y dinero Claro. de ir a experimentar con un restaurante que no saben con qué se van a encontrar. Y entonces, ¿tú qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás generando valor en el mercado? Es reduciendo la incertidumbre. Y cuando tú reduces la incertidumbre, estás generando un valor gigantesco. ¿Cómo vas a reducir la incertidumbre? A través de tu experiencia. Yo puedo llegar y crear contenido netamente de, ¿saben qué? Hoy decidí emprender. Y cuando ya iba a empezar, sentí demasiado miedo y todas mis inseguridades se afloraron y no terminé haciendo absolutamente nada. Sin embargo, pensé en esto y esto y esto. Y a pesar de que no hice nada, esta fue mi reflexión, ¿sabes? Eso es hermosísimo en las redes sociales. Poder Claro. ver ese grado de sensibilidad y de realidad es lo que ahorita yo por primera vez veo en la historia que las empresas dejan de mostrar este ideal de perfección y muestran sus retos y están generando una comunidad muy fuerte. Porque cuando una empresa llega y dice, miren, íbamos a hacer este pedido, no sé, el domiciliario se cayó, se retrasó, tuvimos un problema con el cliente y lo resolvimos así, humanizas la empresa. Y entonces al final, como que tú empiezas a ver que se empiezan a intersecar lo que es una empresa y una persona.
porque al final funcionan de una manera muy similar. Y entonces, así como tú dices, yo voy a renovar mi contenido, llega una empresa y dice, yo también voy a renovar mi marca, mi imagen, Claro, ¿sabes? Entonces, esto está funcionando como una empresa si tú quieres que sea así. Si tú quieres subir contenido por diversión, igual que tiene, o sea, es tu forma de expresarte. claro. Digamos, ya para cerrar el tema, Sí, tranquilo. el TikTok, por ejemplo, está muy estigmatizado, incluso por mí. Eh, Porque pues hay mucha gente que solo está bailando, haciendo chistes, pero yo digo, pucha, estamos en una cuarentena, ¿por qué juzgamos tanto al que se divierte bailando, ¿sabes? Por el que se divierte Sí, contando un chiste, al que encontró una forma de distraerse. Porque a veces de pronto claro, no vemos que nosotros en nuestra casa estamos perdiendo el tiempo de formas incluso más banales, ¿sabes? Viendo televisión claro. o simplemente perdiendo el tiempo en cosas innecesarias. Entonces, ahí hay muchas aristas, creo Claro. que muchas cosas. Yo creo que un tema que es muy interesante sobre esto es que la gente conecta con aquello que humaniza y es difícil para nosotros. Yo creo que ese ha sido el problema tan grande de conectar con una marca. Para un emprendimiento le cuesta mucho conectar con las personas, sobre todo si no tiene un partner del lado que tenga visibilidad, porque uno ve la marca, pero la marca no tiene personalidad. Y Total. curiosamente, no, al final quienes tenemos personalidad somos nosotros. Y, por ejemplo, en mi experiencia, yo tengo una página de, pues, de Céligo, de la empresa. Hasta ahora, con los esfuerzos que hemos hecho, pues hemos podido captar una comunidad, pero sin duda el post siempre tiene más alcance cuando lo hago desde mi perfil personal que desde el perfil de la empresa. Y este experimento ha sido muy chévere porque hemos empezado casi al mismo tiempo metiendo contenido en la empresa, metiendo contenido a mi perfil personal y dándome cuenta que la gente prefiere armar conversación conmigo en las redes que con una empresa. Es difícil humanizar la marca y creo que los community managers de verdad muy, muy buenos son unos duros para coger una Total. marca y que la gente quiera escribirle a Netflix, por ejemplo, que creo que lo hace súper Lo bien. tenía acá, O, justo, me sí, sí, leíste la sí. mente. O a Burger King. Estas empresas saben cómo hablar con la gente en Internet, pero la mayoría no, porque es muy difícil hablar con la gente por Internet cuando no tienes una cara, no tienes un rostro. Entonces, creo que de ese lado viene un cambio en la forma en cómo vemos las empresas y los proyectos y vamos a buscar quienes están allí. Incluso una cosa de BitCloud es que, claro, tú subes la reputación cuando tu reputación va bien, pero pensemos en todos los escándalos que existen personales. Entonces, si tú te metes en un problema, supongamos que un influencer se mete en un problema de algún tema ilegal, o algún comentario racista o xenofóbico y tú sabes que la cultura de la cancelación igual es algo muy presente en Internet. Cuando en Internet a una comunidad no le gusta algo, pues usa sus fuerzas para hacer cancelación. El tema es que ahora ya no va a ser cancelación solo por Twitter, donde casi siempre empiezan todas las cancelaciones, Mm, sino directamente con la moneda. Tú puedes claro, afectar la moneda de una persona. Entonces vamos a ver un mundo en donde, por ejemplo, hay empresas que obviamente por estar en la bolsa tienen que tener mucho cuidado en la forma en cómo comunican las cosas. Eso va a terminar pasando con los influencers y como tú decías, pierdes un poquito de autenticidad y hasta qué punto eso va a traer comportamientos antiéticos en el mercado. Al final, a lo que podemos llegar, creo, es definitivamente esta es una economía que todavía está creciendo y está madurando y está encontrando espacios. Se va a tener que regular de algunas formas, van a existir actores en el mercado que hoy no existen, van a existir especializaciones y profundidades del conocimiento que solo aplicarán aquí, como literal hacer SEO en TikTok mm, o ser productor de videos solamente para redes sociales, o así como en algún momento uno era SEO porque Google era muy nuevo y te especializabas en eso, pues van a haber oportunidades de creación alrededor de esto que no solo está en el influencer, sino en toda la comunidad que lo va a acompañar allí. Carlos, de de acuerdo. verdad, digamos que el espacio me ha parecido muy, muy chévere. Siento que me quedó corto, pero no quiero pasarme el espacio que tenemos para esta conversación. Me gustaría que para terminar nos des algunos de los quizás 2 o 3 descubrimientos que tú hayas tenido haciendo contenido y hablando con una comunidad
que a ti haya costado un par de golpes, así como nos dijiste lo de la voz. No sé si quizás tengas algo más que quieras compartir sobre ese camino tuyo posicionándote. Yo creo que uno de los más grandes descubrimientos es que nunca voy a terminar de entender un algoritmo, sobre todo porque están cambiando constantemente. Y la mayor apuesta que yo puedo hacer a entenderlo es la constancia y la frecuencia de creación de contenido. De Ujú. esta manera yo puedo analizar desde mi lugar qué funciona y qué no. Esa es una de las características más importantes porque el que entra siempre es como, bueno, ¿y cómo funciona el algoritmo? ¿Cuál es la mejor hora? Es un proceso de experimentación y quizás el algoritmo cambie y quizás para el tema que tú manejas es diferente al mío y quizás para tu perfil y tu forma de hablar también cambia la audiencia. Entonces, no se casen con en tratar de entender un algoritmo, sino cásense con la idea de producir contenido constantemente y tener la certeza que la frecuencia de hacerlo los va a llevar a profesionalizarse y eventualmente van a coincidir muchas variables dentro de ese algoritmo para que un contenido de ustedes tenga un mayor alcance y puedan robustecer su comunidad. Eso por un lado. Por otra parte, que trabajen con lo que ya tienen, que producir contenido es prender el celular que tienen en su mano y decir un pensamiento que tengan en este momento o decir cómo se sienten. Hagan ese ejercicio, también es está liberador. Compartan lo que quieran compartir nuevamente. Todo el tiempo estamos creando contenido, pero no siempre estamos dispuestos a compartirlo. Entonces, no se enreden, no se compliquen a la hora de crear contenido, de que tienen que decir las palabras exactas. A veces, cuando ustedes hablan de una forma muy coloquial, las personas están más dispuestas a escuchar. Y creo que eso es básicamente, y que realmente, si ustedes quieren tener una presencia digital, empiecen por alguna red, pero no teman aventurarse a otras redes, porque si ya crearon contenido, es mucho más fácil adaptarlo a otro formato que crearlo en sí. Si ya lo crearon, pues apúntenle a todas las redes. Nuevamente, su portafolio de redes no dependan de solo una. Reduzcan el riesgo a través de la generación en varias plataformas. Perfecto, Carlos. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales? Me encuentran como Charlie Brown, como el de Snoopy, Charlie Brown, pero con tres Ws, ¿sabes? Brown con tres Ws. Sí, así me encuentran. Es contenido netamente de tecnología, curiosidades, cosas divertidas, pero todo orientado a la tecnología. ¿Cuándo deberíamos estar pendientes de un anuncio importante de Charlie Brown? Si es que tienes algún mes estimado este año o todavía está... Total, pues ahorita estamos en abril, ahorita en mayo va a haber un tema que estamos preparando muy interesante de una charla que es con una institución que admiro demasiado. Entonces va a ser algo muy grande y va a abrir la puerta hacia unos contenidos educativos que queremos lanzar en un formato mucho más elaborado, más formal. Inclusive estamos en el proceso de lanzar nuestra marca de ropa. Súper. Y no, se vienen muchísimas cosas, estamos creando bastantes proyectos distintos. Perfecto, Carlos. Pues mis mejores deseos en todos ellos. Aprendí un montón con esta conversación. Me diste ganas de plantearme varias cosas en lo que yo también quiero hacer. Y pues bienvenido con la comunidad de Céligo siempre, siempre que quieras. Para quienes nos están viendo, no se olviden suscribirse al canal de Céligo, dejarnos comentarios sobre lo que piensan de estas charlas, si la marca personal ha impactado en su vida y si no lo ha hecho, cómo quisieran empezar ustedes y nos vemos hasta la próxima semana en un siguiente video. Hasta luego. Juan Diego,